El oro sigue tocando máximos históricos y va por más. La plata y el platino lo siguen de cerca. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 11 de septiembre de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con este análisis, recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. En medio de fuertes especulaciones por recortes futuros de la tasa de interés por parte de la Fed, las materias primas siguen avanzando, en especial los metales. Así vemos como el oro vuelve a tocar máximos históricos, esta vez por encima de los $3.600, en tanto la plata alcanza máximos de 14 años superando los $41. El platino queda algo más rezagado, pero también intenta superar por momentos, sin confirmar dicho quiebre, la zona de $1.400 con un máximo que había tocado en el mes de julio, un máximo de 11 años en $1.485. Hay, por supuesto, diversos factores que justifican estos movimientos, entre ellos, la compra masiva de oro por parte de los bancos centrales que intentan, refugiarse justamente en el metal precioso, un metal que siempre ha estado vinculado a la búsqueda de protección por parte de los inversores y que esta vez se extiende a los bancos centrales. ¿Cuál es el contexto en el cual se están moviendo estos metales? En principio, la fuerte presión política que ejerce el gobierno del presidente Trump contra la Fed, la Fed que se ha visto, de alguna forma presionada para bajar la tasa de interés, y esto también se vincula a los informes que se han conocido en las últimas semanas. Hay que acotar que durante mucho tiempo la Fed ha mantenido y la mantiene todavía una tasa de interés en el 4.5%, mientras los demás bancos centrales intentan ya equilibrar esa tasa. De hecho, el Banco Central Europeo la ha recortado en varias oportunidades para dejarla en el 2.15% actual, y otros bancos como el Banco de Finland también están tomando medidas en ese sentido. Pero en Estados Unidos el presidente Powell, presidente de la Fed por supuesto, se ha negado a recortar la tasa de interés en todo 2025, amparado en una inflación que se mantiene muy alta y que de alguna forma está cediendo en las últimas mediciones, pero que todavía está lejos del objetivo del Banco Central. Acotemos también que en el último simposio de Jackson Hole, en el cual habló Powell por última vez en forma oficial, amplió los límites de la inflación. Es decir, que hizo fue elevar, o por lo menos dejar sin efecto, el objetivo del 2% de inflación anual para dejarlo flotante y de alguna forma justificar recortes de tasa de interés que tienen que ver justamente con esta presión que está ejerciendo el gobierno del presidente Trump, no solamente él, sino también su secretario del Tesoro, el señor Bessent, y otros funcionarios de alto nivel. Estas intromisiones políticas dentro de la Fed lo que generan es un clima de inestabilidad en los mercados, dado que se está de alguna forma poniendo en suspenso la independencia del Banco Central, algo que ha sido el principal baluarte del dólar en las últimas décadas, y todo esto por supuesto que genera una baja generalizada del dólar en prácticamente todos los frentes ante las monedas principales, pero también en este caso ante los metales preciosos, como quedó antes mencionado con el oro, la plata y el platino. Pero también, por supuesto, se agrega a esto los diversos conflictos que afectan al mundo en estos últimos tiempos. En principio, parecía que el conflicto de Europa del Este, entre Ucrania y Rusia, podía tener algún tipo de solución después de la cumbre entre el presidente Trump y el presidente Putin en Alaska hace varias semanas, pero hubo ataques nuevamente por parte de Moscú contra la capital de Ucrania, Kiev, en los últimos días, y esto por supuesto también empeora el clima hacia el futuro y se aleja la posibilidad de un acuerdo de paz duradero. También en Medio Oriente se ha agravado la situación, un ataque de Israel contra una supuesta célula de Hamas en Qatar. Esto tuvo lugar el día lunes y también provocó algunas turbulencias en los mercados.
En este contexto tenemos en el mercado de divisas un euro que se acerca nuevamente a 1,1830, su máximo del año, todavía no ha podido superarlo, le está costando mucho pasar la zona de 1,1750 aproximadamente, pero pareciera todo preparado para que esto suceda, para que alcance nuevamente 1,1830 e inclusive supere ese nivel, y esto tendrá que ver también con los datos de inflación de Estados Unidos del mes de agosto, que se conocerán en forma muy próxima, dentro de pocas horas. Ya se han conocido los datos de empleo, que quedaron muy por debajo de lo esperado, y también los datos de inflación mayorista conocidos el día miércoles 10, que también quedaron muy por debajo de los pronósticos. Si, como todo parece indicar, la inflación general cae a niveles cercanos al 2,8-2,9%, esto va a reafirmar la voluntad, de alguna forma forzada, de la Fed de recortar la tasa de interés. Acotemos que el próximo miércoles, antes de que nos encontremos nuevamente, va a haber reunión de la Fed, la sexta del año, y ahí puede haber justamente alguna novedad. Está prácticamente descontado el corte de tasa, pero lo que no se sabe es si será del 0,25% o del 0,50%. Nos inclinamos a pensar que será del 0,25 como para mantener más o menos en paz las aguas entre la Fed y el gobierno del presidente Trump. La libra esterlina, que también mantiene una postura alcista bastante considerable, por encima de 1,35, y el yen, que como siempre está dando la nota y que cae nuevamente ante el dólar, pero todavía dando señales de vida y con un probable aumento de tasa de interés por parte del Banco de Japón. Hubo una crisis importante en Japón con la victoria de la extrema derecha en el Senado de ese país y la salida de la cúpula del gobierno en las últimas horas. Y en cuanto a las materias primas, y ya entrando en materia, hablando del petróleo, la principal materia prima que otra vez está con signos de debilidad. Los futuros de West Texas están operando por debajo de los $65. Esto tiene que ver con diversos motivos. En principio, la falta de actividad o una probable caída en la actividad económica en Estados Unidos está impactando negativamente en su precio. También una existencia de crudo que se ha conocido ayer miércoles y que quedó por encima de lo esperado, también lo limitó en sus chances alcistas, pero pareciera, por lo menos técnicamente, como lo veremos luego, que puede haber algún tipo de recuperación de la materia prima en las próximas sesiones. Para eso, por supuesto, deberá superar los $67 y apuntar en ese caso a un nivel que siempre mencionamos en este espacio, $72, que parece ser un punto de inflexión entre la tendencia bajista actual y un movimiento alcista algo más sustentable. Pero también tiene que ver su precio y en este caso a su favor, con una entrada, por lo menos en el espacio aéreo polaco, por parte de drones rusos que han sido denunciados en las últimas 48 horas, y por supuesto, si se generalizara o se agravara este conflicto, podría haber un aumento del petróleo en los próximos tiempos. Hay que acotar que gran parte del petróleo que alimenta a Occidente viene de Medio Oriente y también de Rusia, sobre todo el que alimenta a Europa Occidental. Es verdad que esta falta de oferta está siendo reemplazada por una demanda de parte de China, una China que en las últimas semanas dio muestra de solidez en sus datos macroeconómicos más importantes. De hecho, el PMI de manufacturas conocido a principio de mes quedó apenas por encima de los 50 puntos. Para los próximos días entonces esperamos un petróleo que no caiga de los $60, ha tocado 61,20 en las últimas sesiones, pero difícilmente lo veamos por encima de los $68-69. Todo va a depender, o en buena parte va a depender, de los datos de inflación de Estados Unidos en medio de agosto. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $63,59, mantiene una tendencia bajista. La materia prima en el gráfico diario, como se ve con esta línea de tendencia en esa dirección que une los últimos máximos descendentes y que pasan las próximas velas por 64,55 a la zona de $65. El quiebre de la misma generaría un alza moderado alcance a la zona de los máximos del día 2 de este mes en 66,20, nivel al cual sigue 68,40 y $72,15 máximos del día 29 de julio. A la baja, la zona de 61,65, los mínimos que tocó la semana pasada y que son mínimos además
desde el día 30 de mayo, donde prácticamente cubrió un gap que había dejado en esa oportunidad, luego 60,10 y 57,55. Los indicadores mantienen señales bajistas en todos los casos, con una demanda que cae al 46%, momento apenas por debajo de su línea media, y un estocástico que no da señales importantes en este caso. Las había dado ya en los mínimos de la semana pasada, pero no alcanzó para que el precio llegue a esta línea de tendencia bajista y otra vez parece apuntar a la baja. Decíamos al inicio que la onza de oro está apuntando alto y otra vez está por batir sus propios máximos históricos, algo que está pasando prácticamente a diario, con un nivel actual superior a los $3.620, tocó 3.675 en su máximo histórico del día martes. Ayer miércoles se mantuvo sin demasiados cambios y está cayendo ligeramente ante los datos de inflación de Estados Unidos. Hay una máxima en los mercados que dice que cuando un precio cae antes de un informe importante, después vuelve a subir. Esto, por supuesto, está prácticamente descontado. Pero además, técnicamente, hay una suerte de triángulo de continuación de tendencia que tiene un objetivo por encima de los $3.850 que puede tocar. Lo tenemos pronosticado para fin de mes, bueno, lo podemos adelantar inclusive ese pronóstico para el día 23 o 24 de este mes de septiembre. Por ahora, nada hay que pare al oro, se mantiene muy fuerte con compras masivas por parte de los bancos centrales, con una búsqueda de refugio por parte de los inversores que ven en este contexto tan complicado que se está moviendo el mundo una salida y bueno, una protección, por supuesto, a sus capitales. También tiene que ver esto con la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que están en orden a 4,20 en las notas a 10 años, y por supuesto tiene que ver también con una compra de bonos. En cuanto aumentan los bonos, bajan los rendimientos, y por otra parte también lo podemos vincular con el franco suizo, un franco que está en máximos de 14 años, que estuvo muy cerquita de tocar dichos máximos esta misma semana y que podría aprovechar una nueva debilidad del dólar para llegar justamente a esos niveles en las próximas horas. Técnicamente la onza de oro cotiza $3.627 con 35 centavos y una tendencia alcista de gráfico diario que toca máximos históricos. Lo ha hecho el día martes en $3.676 y tiene por encima de dicho nivel objetivos en $3.720 y $3.760 para las próximas sesiones. A la baja 3.580, 3.540 la zona de $3.500 máximos que fueran históricos el día 23 de abril pasado, con un FIBO invertido que nos muestra niveles poco comunes en esta medición, un 423,6%, así se dice, en esta zona que vamos a marcar ahora de $3.735, tomando en cuenta la baja desde 3.408 a los mínimos del mes de agosto en $3.306. Pero todo parece indicar que el precio del metal se acerca y comienza a buscar el verdadero objetivo que tiene en el mediano plazo, que es un triángulo de continuación de tendencia. Vamos a verlo mejor en el gráfico diario, en el gráfico semanal se ve mejor, y ahí está, con un objetivo que se acerca a los $3.800, $850 para las próximas sesiones, con una línea de tendencia que por ahora no da señales de debilidad, de varios puntos de apoyo en la misma. Los indicadores sí dan señales de agotamiento, con una sobrecompra del 75% de demanda, momento que mantiene una velocidad constante pero que ya da algunas muestras de agotamiento, y el oscilador que también parece prepararse para dar una señal bajista de corto plazo, pero no lo vemos por debajo de los $3.500 ante la toma de beneficios del oro en las próximas sesiones. La plata y el platino son dos metales tradicionalmente vinculados a la producción y esta vez están actuando en su doble condición de activos de refugio, pero también de activos de inversión, como lo estamos viendo en las últimas sesiones, o más allá de esto en las últimas semanas, podríamos decir, con la plata que supera por lejos ya los $41, un nivel que parecía
imposible de tocar hace muy poco tiempo. Contemos que la plata, bueno, aumenta un 10% y son $4, ¿sí? Había tocado la zona de $36 hace muy poco tiempo, en el mes de julio, y esto también explica la baja en la brecha que existe entre la onza de plata y la de oro. Había superado las 110 unidades, un signo de inestabilidad de negocios hace muy poco tiempo, y ahora se ubica en la zona de 86-87 unidades con el oro en máximos históricos. ¿Qué significa esto? Que la expectativa de producción está ganando al temor en los mercados, y esto es un buen signo para la economía global. Lo cierto es que la plata se mantiene en máximos de 14 años, que sigue tocando prácticamente a diario y que podría alcanzar la zona de 42, 42,20 durante las próximas sesiones. El platino, bueno, queda algo más atrasado, decíamos también al principio, apenas por debajo de los $1.400, pero también en altos niveles. De alguna forma está siguiendo los pasos de la plata y el oro, con un máximo que había tocado a principios del mes de julio en $1.485, lejos del nivel actual, pero ya había estado también por encima de los 1.420 hace muy poco tiempo, de manera que no lo vemos por encima de los 1.450, pero tampoco por debajo de los $1.350 al metal, y todo parece indicar que tiene bastante más para ganar. Acotemos que hay un déficit de oferta de platino según la Asociación Mundial que agrupa a los inversores en este metal, de 5 millones de onzas para 2025, y esto también de alguna forma justificaría un aumento del metal en las próximas sesiones. Desde un costado técnico, la plata cotiza $40,99, casi $41, con una tendencia alcista de gráfico diario, con esta suerte de triángulo de continuación de tendencia. Más que un triángulo, podría ser un pennant de continuación de tendencia. Claro, tiene un mástil que, si cumple en su totalidad el objetivo, lo llevaría por encima de los $44, algo que no vimos del todo posible, por lo menos en el corto plazo, pero sí tiene objetivos en 41,65 y luego 42,55 en la próxima semana. A la baja, 40,80, 40,10, 39,50, con varias líneas que dan forma al movimiento actual. Una, que es la línea de tendencia principal, que pasa lejos del nivel actual, punto de apoyo en la zona de 38,70, debería caer bastante el oro para que esto pase o para que alcance ese nivel, y esta línea de velocidad que pasa un poco más lejos por la zona de 37,70, proyectada en las próximas velas diarias. Los indicadores comienzan a dar señales de agotamiento en el movimiento alcista actual, con una demanda del 63%, momento que pierde velocidad, aunque es común este movimiento en un pennant de continuación y estocástico con una señal bajista ya prácticamente confirmada. En cuanto al platino, cotiza $1.382,77, y una tendencia también alcista de gráfico diario, pero con una tendencia que se ha mantenido lateral si consideramos el periodo 15 de junio a la fecha actual. Pero este último movimiento medible desde el día 1 de agosto, con varios puntos de apoyo, lo que está dando sustento al metal en estas últimas sesiones, y tiene objetivos en 1.410, 1.440 y los máximos de 11 años que tocó el día 17 de julio en $1.485. A la baja, 1.360, 1.300 y $1.262, con esta línea de velocidad alcista que, en mi opinión, es una figura de continuación de todo este movimiento actual y que tiene su próximo punto de apoyo probable en la zona de $1.310. Los indicadores también dan señales de agotamiento en el movimiento alcista actual, con una demanda que se ubica cerca de su punto de equilibrio, un 53%, momento que apenas logra superar su línea media. Claro, el precio está demasiado lateral. En las últimas sesiones estamos hablando de momento de 14 periodos y estocástico con una fuerte señal bajista que también podría estar anticipando por lo menos un punto de apoyo en 1.350 en las próximas sesiones. El gas natural había dado muestras de fortaleza en las últimas sesiones, con la superación de los $3, pero apenas logra mantenerse por encima de dicho nivel esta última semana. Podría tener alguna justificación un alza de su precio en este nuevo conflicto que se está planteando entre el gobierno de Rusia, el presidente Putin, y la Unión Europea, con la invasión, al menos por el espacio aéreo, con drones
en espacio aéreo polaco, pero por ahora esto no ha tenido repercusiones en el precio de la materia prima. Una materia prima que ya comienza a dar signos de aumento de demanda, está terminando el verano en Europa Occidental y el consumo residencial va pronto a comenzar a aumentar. El consumo industrial se mantiene firme, sin demasiadas fisuras, como lo muestran por supuesto los principales guarismos de la economía del viejo continente. Lo cierto es que, bueno, por ahora no parece tener la fuerza necesaria para tocar 3,30, un nivel que es un punto de inflexión entre su movimiento bajista actual y una alza más importante, y esto de alguna forma también es un alivio para los bancos centrales que luchan contra la inflación y que poco pueden hacer para controlar el precio del petróleo y del gas. El petróleo bastante controlado por debajo de los $65, el gas también apenas por encima de los $3, pero sigue apuntando a la baja en el corto plazo, y el quiebre de la zona de 2,80 sí generaría una caída mucho más importante, algo que no vemos del todo viable en la próxima semana. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza $3,04, una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico diario, con un movimiento alcista de muy corto plazo que proviene de los mínimos del día 25 de agosto, que tuvo un mínimo en 2,60, un máximo en 3,20, pero todo parece indicar que se trata de un movimiento correctivo dentro de la baja actual y el quiebre de esta cortísima línea de tendencia que se está produciendo hoy jueves 11 de septiembre podría estar anticipando una caída adicional de la materia prima en las próximas sesiones, con un primer soporte en la zona de 2,86, luego 2,62, justamente los mínimos antes mencionados, y después mínimos que no toca desde el 5 de noviembre de 2024, la zona de 2,35, 2,38. Hay un gap que quedó en 2,50, y los gaps en los mercados continuos siempre se cubren, y probablemente es el nivel que vaya a buscar durante las próximas sesiones. Medido con Fibonacci, el último movimiento bajista de la materia prima, donde tocó como siempre un 38,2% en 3,20 y volvió a caer, y los indicadores que mantienen señales alcistas muy moderadas, una demanda del 53%, momento apenas por encima de su línea media apuntando a la baja, y estocástico con una señal que no dice demasiado, pero que en conjunto podría estar anticipando una caída adicional de la materia prima, por lo menos a la zona de 2,85 durante la próxima semana. Y esto es todo por el momento. Te esperamos, como todos los días, con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.